Cuando acabé de hablar, desconecta el micro de Webex. Eso está. El tema Está. Ahí. es considerado el teléfono porque no se ha conectado. Bueno, buenos días. En primer lugar, darles la bienvenida a todos ustedes que están en la sala, también a los que están en remoto, que la conferencia hoy la jornada de novedades normativas en el sector de plásticos, contextos y preguntas más frecuentes. Salvador Navarro, presidente de CEF. Hoy nos acompaña la máxima autoridad empresarial en la Comunidad Valenciana. Nosotros es una suerte poder contar con él. Estábamos comentando que es hoy que la CEF y APA han iniciado un camino juntos, gracias a todos los esfuerzos de sus presidentes, Salvador Benedito, Juan Manuel Erum y Jorge en su representación. Y también a Cristina, la directora de la Asociación Valenciana de Plásticos. Pues eso, darles la bienvenida. Creo que es importante esta colaboración. Sabéis que el plástico aquí en esta comarca tiene una importancia muy grande, tanto el plástico como el molde. Creo que es el polo a nivel de plástico, si quitamos el polo alrededor de Ford, más importante de la Comunidad Valenciana. Tener esa sensibilidad de realizarlo aquí en el Instituto Tecnológico pues es importante. Nosotros tenemos 470 empresas asociadas, 119 asociados son de transformación de plásticos, 27 empresas de moldes, 16 transformadores de metal. Tenemos una colaboración, una alianza estratégica con AIMPLAS, con José Antonio, su director, que está presente, pues hay sintonía personal. Y bueno, nosotros sabemos que nuestra función es impulsar la innovación. El reto que tenéis todas las empresas de transformación de plásticos, pues bueno, los cambios normativos son tremendos. La ley de plásticos de un solo uso, la ley de residuos, la ley de sostenibilidad que va a venir, todo el tema de incremento de materias primas. No quiero comentar el tema de la factura eléctrica y todo eso. Y un poco la filosofía siempre de IJU es ayudaros porque el territorio está dominado por pequeñas empresas. Estas pequeñas empresas necesitan el asesoramiento, necesitan la ayuda y así hemos intentado hacerlo siempre. Aquí se han celebrado desde hace mucho tiempo las reuniones del Convenio Provincial de Plásticos altruistamente, de la Asociación Provincial de Plásticos de Alicante. Con Cristina hace 20 años, cuando yo llevaba temas de formación, se hacía el plan de formación de la provincia de Alicante por parte de AIJU. Y bueno, pues que estáis en vuestra casa y nada más. Me paso la palabra a Salvador Benedito, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Plásticos. Buenos días. Agradecer a Manuel Aragonés Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, de Juan Antonio Costa, director de AIMPLAS,
Sí. Y no sabemos si se va a conectar de manera virtual Joan Piquer, el director general de Calidad y Educación Ambiental, y de todos ustedes que nos acompañan en esta interesante y necesaria jornada en la que nos pondremos al día sobre las últimas normativas en el sector de productos plásticos. Hace 4 años, el impulso de la Estrategia Europea de Plásticos y medidas del paquete de economía circular fueron el detonante del cambio regulatorio y de mercado que está aconteciendo en el sector de la transformación de plástico y de manera muy incisiva en el de los envases. Desde entonces, directivas como SUP o los planes integrales de residuos y ahora el reciente proyecto de ley de residuos proponen restricciones, prohibiciones, limitaciones a la comercialización y fabricación de productos plásticos. De manera periódica estamos organizando en colaboración con otras organizaciones sesiones y jornadas para mantener actualizadas todas estas normativas. Les agradezco nuevamente su asistencia y les animo a seguir participando en estas jornadas que les permitan conocer el marco regulatorio que nos afecta. Sin más, les deseo una interesante jornada. Gracias. Sí, bueno. Paso la palabra a Jorge Ramis, que es presidente del clúster del Valle del Poete y bueno, viene en representación de APA. Hola, muy buenas. Bienvenidos a todos desde de parte de la Asociación Provincial de Plásticos, APA, que aglutina a los mayores transformadores de plásticos de la provincia de Alicante. Las ponencias de hoy, la verdad es que por la calidad de los ponentes van a ser muy interesantes y nos van a abrir los ojos. Quizá van a ser tan interesantes porque van a dar mensajes y ahí quisiera que todos estuviéramos bien atentos porque van a ser muy cortas, 1 hora y media. Es de agradecer que se presten ponentes, que se trasladen, que se preocupen para dar estos mensajes y que no sean jornadas muy largas. Yo me siento especialmente, brevemente, solamente señalar un mensaje a toda esta legislación que está saliendo, a toda esta economía circular que nos está afectando. Y me siento orgulloso de pertenecer, obviamente, a Europa, pero toda la legislación que está saliendo me gustaría que llegara a buen fin. El buen fin es que los productos plásticos, que son en este sector lo que más nos preocupan, sean competitivos. No sea un cargo para los productores de la Comunidad Económica Europea en beneficio de otros productores fuera de ella que aplican o aplicarán en su futuro. Pensemos que la economía circular tiene una meta muy larga, 2030, etcétera. Van a estar saliendo muchísima legislación y tan solo esta pincelada, que llegue a buen fin, que los productos plásticos que se generen sean un elemento diferenciador por llevar el sello de la Comunidad Económica Europea y se creen barreras que ya no son arancelarias, pero sí medioambientales, como puede ser la huella de carbono, para impedir que los plásticos de la Comunidad Económica Europea nos invadan. Bien, tan solo mandar este mensaje y bueno, ahora doy paso a los ponentes, que ya les aseguro que por su calidad, como bien antes he dicho, va a ser muy, muy interesante cada una de las ponencias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer el cambio para que los ponentes realmente hablen y les orienten.
que se ponga aquí, Cristina. Cristina. Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente. Después de lo que es la inauguración institucional de la jornada, y antes de pasar la palabra a la primera de los ponentes, a Cristina, me gustaría comentar un par de aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de la jornada, ya que, como hemos comentado, es una jornada de carácter mixto. Vamos a tener a gente en presencial y gente que va a estar en remoto. Y como tenemos previsto una rueda, bueno, un bloque de ruegos y preguntas a última hora, ¿vale? Pues un poco la organización va a ser la siguiente. A los presenciales, en las carpetas que os han repartido tenéis unas hojas, ¿vale? Y para facilitar un poco que la gente desde casa nos escuche un poco las preguntas que vais a realizar, lo suyo es que las vais redactando en los folios, luego las recogerá alguna de mis compañeras de formación y luego las trasladaremos a los ponentes. Eso por una parte. Y luego, para la gente que está en remoto, el procedimiento va a ser similar. Podréis lanzar las preguntas a través de la plataforma. Tenéis que dirigirla al organizador para que las podamos recopilar y, de alguna forma, pues, bueno, la idea es no irnos más allá de las 2 de la tarde. Bueno, ya vamos un poquito con retraso, pero bueno, tenéis un poco el compromiso de nuestra parte, de cada uno de los ponentes, que todas aquellas preguntas que no nos dé tiempo de resolver en la jornada del día de hoy, pues en el menor tiempo posible, pues daremos respuesta a las mismas, ¿vale? Y sin más dilación, pues, bueno, perdón, también quiero comentar que uno de los ponentes, el representante de la Consellería, Joan Piquer, se va a conectar en remoto. Entonces, como tiene una agenda bastante apretada, nos ha pedido, y lo que vamos a hacer es a pasar aquellas preguntas que tengan que ver con lo que va a exponernos Joan, lo que tenga que ver con la proposición de ley de economía circular Comunidad Valenciana. Lo que haremos será pasar las preguntas nada más termine él, ¿vale? Entonces, descuadramos un poco la agenda, pero luego recuperaremos con el resto de ponentes, ¿vale? Muy bien, pues ahora sí, paso la palabra a Cristina Monge, que ya muchos de vosotros la tenéis más que conocida. Ella es secretaria general de la Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico, ABEP, y va a hablarnos de la situación actual de la legislación en cuanto a productos plásticos de un solo uso. Sí, mira. Perfecto. Gracias, Enrique. Bueno, gracias a todos por la asistencia hoy. Bueno, lo comentábamos con alguno de los asistentes hoy aquí. Este tipo de sesiones son obligadas, necesarias y continuas. Por lo menos es lo que hemos venido viviendo en los últimos 2 años, 2 años y medio, y lo que viviremos próximamente. Por bueno, la incipiente, la necesaria y la constante iniciativa legislativa que vemos en el ámbito europeo, en el ámbito nacional y también en el ámbito autonómico, y que nos afecta directamente como sector y ante la que tenemos que estar informados. Especialmente, y lo decía esta mañana también en la sesión anterior que teníamos, especialmente en sus momentos previos, es decir, en sus momentos de tramitación, porque son cuando podemos tomar decisiones, son cuando podemos hacer cierta acción de reivindicación en caso necesario, y ahí también pues me cojo las palabras del Salvador, nosotros lo podemos hacer, luego nos harán el caso que nos hagan. Pero son momentos necesarios donde posicionarse como sector y donde al menos nuestra experiencia en el ámbito europeo es más complejo, en el ámbito nacional se está haciendo mucho a través de NAIP, y a nivel autonómico pues hemos tomado un poco esa batuta, y recientemente, por ejemplo, hicimos la comparecencia en Cortes Valencianas en el proceso de audiencia pública de la proposición de ley de economía circular, y con los dedos cruzados pues mantenemos y esperamos que lo que hayamos manifestado se tenga especial en cuenta en el desarrollo de esta norma, que a la que todavía le queda un poco, y hoy os hablaremos. Yo creo que lo más complicado, porque lo ha sido para mí, pues entiendo que ha sido para el resto, es primero saber
¿Cuál es toda esa normativa? O sea, todas las cosas que nos llegan, las directivas, las proposiciones de ley, las autonómicas, las nacionales, y qué regula cada cosa. Porque como bien hablaba con Quique preparando esta sesión, normalmente las preguntas nos vienen porque no sabemos, hemos oído hablar de cosas, pero no sabemos de dónde viene. ¿Y esto del impuesto a plástico, y esto dónde se regula? ¿Pero esto va a ser solo en Comunidad Valenciana? ¿Esto es europeo? ¿Dónde es esto? Y lo de que ahora las anillas de los envases ya no se puedan comercializar, ¿esto dónde es? ¿Dónde lo dice? Y solo nos afecta a nosotros. Entonces, bueno, el objetivo un poco de la presentación hoy era contextualizaros, trasladaros un poco qué es lo que las normativas que están o bien en trámites o bien en desarrollo o bien aprobadas en cada uno de los ámbitos geográficos de los que dependemos, europeo, nacional y autonómico, y contaros un poco qué dicen o qué temas tratan cada una de ellas. Me vais a permitir que en una presentación como esta de media hora, donde queremos dar pinceladas y contextualizar, pues no vamos a entrar en detalle de cada una de las cosas o cada uno del articulado de todo esto. Sí que la presentación, que por supuesto la compartiremos con todos vosotros, fijaros que pinchando en cada... Uy, qué rápido pasa esto. Aquí. En cada una de ellas, pinchando, os lleva al texto original, ¿vale? Entonces, acudir al texto que conocemos a día de hoy, sobre todo de aquellos que están en trámite, consiste solo en pinchar, ¿vale? Ámbito europeo. ¿Qué cosas tenemos en el ámbito europeo? La Estrategia Europea de Plásticos. Ahora me estoy remontando ya a 3-4 añitos hacia atrás. Estrategia Europea de Plástico, paquete de medidas de economía circular. Más recientemente el Pacto Verde Europeo, el famoso Green Deal, que también nos sonará. Y puestas en vigor, Directiva Europea SUP, la de reducción del impacto de ciertos productos plásticos en el medio ambiente. ¿Cuál fue la principal novedad de la SUP? Pues la eliminación o la prohibición a la comercialización de vajilla monouso, cafés de café, este artículo, que además luego se ha trasladado al ámbito autonómico los planes integrales de residuos de algunas comunidades, y la nuestra estaba entre ellas, ¿vale? Más recientemente, el reglamento de ejecución de la Comisión 17. No os voy a leer lo que está escrito porque no aporta valor, pero en definitiva ha sido un reglamento. Los reglamentos son de obligado cumplimiento en territorio nacional sin necesidad de una transposición. Es decir, que lo que dice ahí, desde el momento en que se aprueba en Europa, pues ya es de obligado cumplimiento. No hace falta que esperemos a una transposición. Ese reglamento habla del marcado de ciertos productos plásticos que ya habréis visto. A nosotros como sector nos afecta especialmente, a algunos quizás os pueda afectar, toallitas, etcétera, pero sobre todo al tema de los vasos de plástico. Es este etiquetado que ya estamos viendo en algunos productos, que es rojo y negro, que pone que son 2 cuadraditos, donde ya dice que donde no debes depositar. El objetivo de ese marcado es no depositar el producto donde no toque, no tirarlo en el mar, no tirarlo en campos, etcétera, etcétera. Problema, y aquí ya voy a ir haciendo en cada una de las cosas que me parecen importantes alguna crítica. Nos habéis manifestado algunos de vosotros lo poco sensato de una medida así. Fijaros, estamos hablando de vasos de plástico transparentes, en principio, monomaterial. A efectos de su reciclabilidad, aunque no tenga el certificado correspondiente, no debería, como material y como tipología de producto, ofrecer excesivas dificultades en su reciclabilidad, hasta que le ponemos una etiqueta con tintas, con 2 colores, en un producto de las dimensiones de un vaso. Entonces, pues nos estamos encontrando con algunas iniciativas legislativas que reman en un favor y restan en otro, como es este caso, ¿vale? Otro tema que se ha regulado a nivel europeo es un documento que se llama Explanation Concerning Placing on Market. ¿Qué es esto? Pues esto es un documento que se ha tenido que inventar la Comisión para aclarar conceptos de la directiva SUP. Aquellos que os afecte de manera más directa sabéis que el 3 de julio era la fecha que marcaba la directiva SUP para la prohibición de los vasos, vajilla monouso, etcétera. Llegó 3 de julio, aquí en España no se había transpuesto el contenido de esa directiva. Eso está en trámites parlamentarios. Si pasamos a la columna siguiente, veréis que el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados precisamente es el documento legislativo a través del cual el Gobierno Nacional va a trasladar, va a transferir y a tomar las medidas de la directiva SUP. Por lo tanto, oficialmente la directiva SUP no se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español. Entonces, obligaciones que son ya pasadas
en fecha, ¿se deben cumplir o no se deben cumplir? ¿Estamos obligados o no estamos obligados? Pues ese fue el gran drama de junio para las empresas que comercializaban en particular esta tipología de productos. Frente a esta duda, la Unión Europea, no más tarde de junio, tampoco penséis que se adelantó excesivamente, sacó este documento de Explanation Concerning Placing in Market para que las empresas pudieran entender a qué se refería la puesta en mercado que quedaba prohibida con la directiva SUP. Insisto que no voy a entrar al detalle de mucho, solo que conozcáis un poco los parámetros generales para que veáis qué tipo de problemas se han ido aconteciendo a la puesta en marcha de ciertas normativas y cómo se han ido resolviendo. Esto genera una profunda inseguridad jurídica, porque este documento de Explanation, más allá de que pone el logo de la Unión Europea y tal, esto no es ni un Real Decreto, ni un reglamento, ni una directiva, ni un nada. No es ni un nada. Conclusión, que tomar esto como referencia unívoca y garantista, pues era dudosa. Ante esto, ¿qué hizo el Gobierno de España? Pues también emitió una especie de nota de prensa, un documento que decía que no se prohibía, que estaba prohibido, que pese a que no había habido una transposición de la directiva, en realidad no se podían comercializar ese tipo de productos pasada esa fecha. La semana pasada mandaron otro comunicado diciendo que, bueno, no es que no se pueda, es que no se debe. Porque naturalmente el Gobierno de España no puede imponer una obligación a través de una nota de prensa. No se puede, no se puede. Entonces el propio Gobierno de España está lidiando como puede el haberse retrasado en la transposición de una directiva de obligado cumplimiento. Esto, que es un incumplimiento por parte del Gobierno de España, pues nos afecta a nosotros, porque el que está vendiendo vasos, especialmente durante esta campaña de verano, y que no los pudo vender durante la campaña de verano anterior por las circunstancias que todos conocemos, pues quería saber si podía y si no podía, y si podía, cómo podía garantizarle a su cliente que lo que estaba haciendo todavía estaba conforme a ley. Sirva esto como ejemplo de cómo está transcurriendo la evolución de la legislación y cómo se está poniendo en marcha. ¿Por qué me era importante comentar esto? Porque entiendo que a este tipo de sesiones, como a todas, venimos buscando respuestas. Cuanto más absolutas mejor, y donde lo dice mejor, pero fijaros hasta qué límites estamos llegando a la hora de interpretar la normativa e incluso de hacerla cumplir. Por lo tanto, cuando escuchéis en sesiones como esta, bueno, no se sabe, todavía está pendiente, bueno, hay un documento que dice, pues nos referimos exactamente a este tipo de cuestiones como la que os acabo de explicar. ¿Qué más tenemos a nivel nacional? A nivel nacional, lo que sí que está aprobado es el Real Decreto 293 del 18, ¿vale?, sobre reducción de consumo de bolsas de plástico. Quizás la recordaréis algunos, fue este Real Decreto que marcaba la prohibición de comercializar un tipo de bolsas de supermercado, bolsas camisetas de un determinado gramaje, y aquellas que eran de gramaje superior, pues les ponía un precio. Ahora sí, había un Real Decreto que ya se metía incluso al precio mínimo que debían tener determinados productos que se comercializaban, en este caso, bolsas de plástico. Sabéis que las bolsas de plástico han sido el que ha tomado la gran iniciativa en esto de la regulación medioambiental del plástico. Desde hace 10 años, al primero que se le acusó de toda esta maldad del plástico en el medio ambiente fue precisamente a las bolsas de plástico. Era lo más visible, era lo que más aparecía en entornos naturales, lo que más aparecía en mares, etcétera. Entonces fue el primer producto sobre el que la Unión Europea puso la vista y ha querido regularla hasta reducir su consumo. Y a mí esto me parece importante, lo voy a hablar en la siguiente diapositiva, el tema de la jerarquía de residuos. Para que más que nos puede parecer todo esto mejor o peor, pero no podemos olvidar cuál es la estrategia de la Unión Europea en cuanto a regular la gestión de residuos, en particular de envases plásticos, ¿vale? ¿Qué otros documentos a nivel nacional? Tenemos la guía azul sobre la normativa europea aplicada a los productos. Pinchando veréis su contenido. Y ahora mismo en trámites a nivel nacional, la ya mencionada proyecto de ley de residuos y suelo contaminado, será aquí donde aparezca el famoso impuesto al plástico que algo comentaremos. Y más recientemente, y no por ello menos dramático, en cuanto a su contenido, el proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases. De nuevo, el único documento que ya hemos compartido con vosotros y que se ha filtrado sobre este proyecto de Real Decreto es un PPT, es un PowerPoint del Ministerio. O sea, jamás hasta ahora, por lo menos en mi corta experiencia viendo esto, nos habían trasladado un documento en un PPT.
y que es un borrador, obviamente, pero que ya avanza cosas un poquito peliagudas. Por ejemplo, que ya habíamos visto en la proposición de ley de economía circular aquí en Comunidad Valenciana, para mi sorpresa, pero que ya veo que no se lo han inventado aquí, que ya viene de más arriba, y es esto de vincular el número de referencias de envases reutilizables, estoy hablando de obligaciones a la distribución, ¿vale? Número de referencias de envases reutilizables en función de los metros cuadrados que tengan. Supermercado a partir de 100 metros cuadrados, un número X de referencias reutilizables obligatorias en los envases puestos a disposición. Esto que yo creía, ya os digo, que se lo inventaron aquí en la proposición de ley de economía circular, no. Es el primer sitio donde yo lo vi, pero ahora en este texto de proposición de ley vuelve a aparecer. Están empezando a condicionar los precios a los que podemos vender y las referencias de tipologías de productos que se pueden ofrecer. Ahí es. A nivel autonómico, aprobado tenemos el decreto 55 de 2019, la revisión del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, que ya se trató ampliamente en su momento y que recordaréis que regula fundamentalmente el tema de la transposición de la directiva SUP a efectos de los productos que no se podían comercializar, vajilla monouso, cápsulas de café, maquinillas de afeitar, etcétera, etcétera. Dando la posibilidad de que, no pudiéndose comercializar a partir de julio de este año en sus versiones tradicionales según el material que utilizaban, sí podían ser compostables. Esta parte no durará porque la directiva SUP no contempla esta excepción. Y al final se impondrá la directiva SUP al Plan Integral de Residuos, ¿vale? En trámites ahora mismo la proposición de ley para la prevención de residuos, bueno, todo esto que veis ahí, que como os digo es ante la que hemos presentado alegaciones en Cortes Valencianas actualmente, y vamos a analizar muy brevemente. Aquí tenéis un resumen de qué temas tratan cada uno de estos aspectos, ¿vale? De estas regulaciones, perdón. Y todas ellas son medidas que tienen que ver con restricciones a la comercialización o fabricación de productos, obligaciones en cumplimiento de condiciones limitativas, por ejemplo, adhesión a sistemas de recogida. No olvidemos, esto va a ser la gran tendencia de la próxima década, adhesión a sistemas de recogida selectiva. No va a admitir, Europa no va a admitir que pongamos en mercado productos que no garanticemos que se van a recoger. Ahora luego entramos en lo de si se van a reciclar, ¿vale? Pero por lo menos que se van a recoger, que va a haber un sistema. Se llamará ecoembes si es envase o se llamará como sea, si son otra tipología de productos, y ya habréis visto las iniciativas de los últimos años en términos de sistemas integrales de residuos, aplicando la responsabilidad ampliada del productor. Lo vemos en productos agrarios. Anaip ha tenido la iniciativa en la recogida de film de invernadero. Lo vemos en envases en el ámbito agrario también. Sistemas integrales de gestión de residuos van a ser necesarios porque Europa a partir del 2030 ha dicho ningún envase puesto en mercado que no sea reciclable. Así es que cualquier producto puesto en mercado va a tener que garantizar que hay al menos un sistema de recogida. Contenido mínimo de material reciclado. Esta mañana en la reunión previa que teníamos nosotros ya habíamos hablado que frente a la duda o a la incertidumbre de qué pasa con los compostables, biobasados, biodegradables, etcétera, etcétera, la gran garantía en los últimos años ha sido la utilización de material reciclado, o sea, promover el uso de material reciclado. También era necesario, porque para fomentar que el mercado de los materiales reciclados se impulsara, lo que tenemos que promover es su uso. Ahora ya no va a haber que promoverlo mucho más, porque además de que la propia legislación nacional ya está obligando a que ciertos productos contengan un mínimo. Estoy hablando sobre todo de las botellas de agua y de bebidas de las bebidas de refresco, ya tienen la obligación de cumplir con un mínimo de cantidad de material reciclado en su fabricación, y así iremos viendo más. Y si no pasa por la iniciativa propia de las empresas, o sea, ya hay sectores, automoción por ejemplo, que se ha posicionado claramente a que su estrategia en medio ambiente es la introducción de material reciclado y garantizar que un número X o que un porcentaje X de sus piezas puestas en mercado contienen material reciclado. Por lo tanto, el contenido mínimo de material reciclado no solo es tendencia legislativa, sino lo es también de iniciativa privada, ¿vale? Condiciones de diseño de producto.
Etiquetaje de productos. Ya os he mencionado el reglamento europeo sobre ciertas obligaciones en el etiquetado de algunos productos plásticos. La obligación de garantizar la adecuada y efectiva gestión como residuo. Me remito a lo que os decía de los SIG, de los sistemas integrales de residuos. Medidas orientadas a la reducción en el consumo. Fijaros, yo me quiero detener especialmente aquí porque más allá de toda la alegoría que podamos hacer en defensa de lo nuestro, que es importante, pues no debemos perder perspectiva. El principio de jerarquía de residuos a nivel europeo habla de la prevención, la minimización, la reutilización, el reciclaje, la recuperación energética y el desecho en ese estricto orden. ¿Qué quiere decir? Que la Unión Europea va a regular para que todo aquello que se pueda prevenir, se prevenga. Y prevenir significa que no esté, que no exista, que no se pueda comercializar. Todo lo que se pueda minimizar, que se minimice. Y todo lo que no se pueda prevenir o minimizar, que se reutilice. Y todo lo que no... Y así. Entonces, las medidas van a ir en ese sentido. Naturalmente, ¿qué va a haber siguiendo envases plásticos en el mercado? Tienen una funcionalidad y como funcionalidad van a seguir presentes. Pero van a seguir presentes los que no se puedan prevenir, los que no se puedan minimizar y los que no se puedan reutilizar. Entonces se promoverá su reciclaje. Si no, se quedarán en algún estado previo. ¿A qué me refiero exactamente con esto? Los envases alimentarios, pensar que pueden desaparecer está fuera de toda duda. No, no pueden desaparecer. ¿Se pueden reutilizar? Con mucha dificultad para garantizar la higiene y la salubridad en el consumo. Por lo tanto, nos iremos más a conceptos vinculados al reciclaje. Pero hay otro tipo de envases que, no siendo alimentarios, quizás su fórmula de prevención, por ejemplo, bolsas, aunque la bolsa no es estrictamente un envase, o la reutilización, se van a imponer. Ya estamos viendo en el mercado estrategias como la que ponen muchos fabricantes de productos de limpieza, de higiene personal, etcétera, etcétera, donde los envases reutilizables están siendo la tendencia, los refill están siendo la tendencia, o rellenamos en tienda, o compramos envases rellenables y compramos solo la cápsula interior, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se me va a la vida hablando. Me parecía importante que entendierais lo anterior, porque con lo anterior se puede entender lo siguiente, incluso aunque no lleguemos a completarlo, ¿vale? Importante, entonces, como mensaje en estos últimos 5 minutos, lo más vinculante a nivel europeo que nos acontece en el sector de los envases es la obligación en el 2030 de que todos los envases plásticos puestos en mercado deben de ser reciclables, compostables o reutilizables. Principal problema ahora mismo no resuelto. ¿Hay un certificado de reciclabilidad admitido por la Unión Europea? No, todavía. ¿Hay sistemas de reciclabilidad que se están iniciando, poniendo en marcha? Y hoy Enrique nos hablará de eso. Sí, pero todavía ni son los certificados homologados por la Unión Europea ni deberían ser los únicos. Por lo tanto, comprendo la duda del fabricante de ahora y yo en qué me certifico para garantizar que mi envase sea reciclable. El tema de la compostabilidad, con pinzas. Ya se están dando cuenta a nivel europeo que sí, que el compostable parecía la solución a todos nuestros problemas, pero mientras no haya sistemas de recogida de fracción orgánica implantados en todos los países, las bondades del compostable se van a quedar en el nombre, porque un envase compostable depositado en el contenedor amarillo es un desastre y eso Óscar ya hará énfasis en esta faceta. Entonces, el compostable no tiene más ni menos bondad, sino que luego lleve la cadena del reciclaje de la gestión como residuo adecuada. Y el tema de reutilizables, pues limitado a la aplicación, igualmente. Entonces, esto va a ser una obligación y cada uno vamos a tener que ver en qué fase o en qué tipología de productos nos podemos posicionar. Sobre el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, aparte de las medidas que veis ahí, pues me voy a centrar quizás en el que más inquietud está generando ahora, el impuesto al plástico. Y esto, el impuesto al plástico lo regula aquí, lo regula el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, será a nivel nacional, solo afectará a los envases de un solo uso. Por lo tanto, reutilizables no. Lo fabricado en material reciclado, con las salvedades de cómo certificar ese material reciclado, quedaría exento.
pero la gran inconveniente para los fabricantes del tema del impuesto es que es el fabricante del envase, es decir, el transformador, el que va a ser el sujeto pasivo de este envase, con muchos problemas en su aplicación. Por ejemplo, los envases que se vayan a vender fuera del territorio nacional no tributan o estarían exentos, pero cuando os hacen un pedido, ¿sabéis ya a qué mercado se va a vender el envase? Pues generalmente no. ¿Cuál está siendo la inquietud por parte del Ministerio a la hora de regular? Bueno, pues tú pagas por todos y luego ya te deduces los que no. Imaginaros eso a nivel administrativo, la complejidad que va a traer en la aplicación, en la propia aplicación del impuesto. Todas estas cuestiones, y me preguntáis, ¿pero cómo va a ser exactamente? Pues el texto está bastante ultimado, lleva bastante recorrido parlamentario, pero aprobado no está. Aprobado no está, por lo tanto, cómo vaya a quedar la redacción en términos últimos no es una garantía que se pueda dar a día de hoy. Un problema además que mencionábamos esta mañana en la reunión, que yo desconocía y pues se lo comentaba, es el tema de la repercusión a precio al final del propio impuesto. Bien asumimos que 0,45, y hay grupos parlamentarios que quieren subir esa cifra, bien asumimos que 0,45 por kilo no es vuestro margen, ni el margen de ninguno en la cadena de fabricación, por lo tanto nadie se lo puede tragar. Es de pensar que entonces va a derivar en precio, y debería, porque si no, no va a cambiar conductas, y entendemos que esto no debería tener un fin recaudatorio, sino de cambio de hábitos. Si no lo podemos repercutir, no es asumible. Bueno, pues de momento el texto de este proyecto de ley no contempla esa repercusión como obligatoria. Esa duda queda. Veréis aquí que os he hecho un resumen de los distintos puntos que este proyecto de Real Decreto de envases contiene. Obviamente no era el objetivo de esta jornada poder entrar al análisis de todos y cada uno de estos puntos, pero sí que tuvierais una presentación donde recogerlos y donde pudierais ver qué se estaba regulando en cada uno. En el proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases, pues igual, este aún está más, me vais a permitir la expresión, un poquito más en bragas aún, porque lleva menos trámite parlamentario, aunque siendo Real Decreto era más rápido, pero estas son las principales cuestiones que contempla. Como os decía, para mí, quizás lo más dramático, primero son los objetivos de reutilización que marca. Quiere impulsar tanto la promoción de envases reutilizables que lo condiciona a la superficie de la distribución, o incluso por un porcentaje por tipología de canal, del HoReCa, del doméstico, del industrial. O sea, quiere que nos posicionemos por el reutilizable tanto sea posible, porque como habéis visto en la jerarquía de residuos está antes que el reciclado. El texto completo de la revisión del Plan Integral de Residuos lo tenéis aquí, aunque las principales medidas que nos afecten al sector las encontráis ahí descritas. Lo mismo en la proposición de ley de prevención de residuos, transición ecológica y fomento. Esta es la que ahora mismo está en trámite parlamentario y, de nuevo, aquí tenéis un resumen. Perdonad que pase tan rápido, como os decía, no era el objetivo hacer un análisis de todo esto, sino que tuvieseis por tipo de norma recogido las principales articulados que nos puede afectar como sector. Y para concluir, y sé que me he pasado, el nuevo plan de acción para la economía circular que se publicó en marzo del 2020, hablando de marzo 2020, pues es un poco relativo, pero es de lo más reciente. Fijaros, pasa por garantizar el etiquetado de productos biodegradables y compostables. Ya se han dado cuenta en la Unión Europea que esto del compostable no venía para resolver todos los problemas de los plásticos tradicionales, que necesitan ser etiquetados e identificados para que sepamos a qué contenedor tirarlo, porque si no lo tiramos al contenedor que toca, ni compostable ni nada. Lo mismo con los biodegradables. La armonización de los sistemas de recogida separada. Ya sabéis que hay países donde que si los contenedores son de distintos colores, que si hay países donde tenemos 5 fracciones o 6 fracciones y hay otros donde tienen 3. Obviamente eso dificulta mucho, por ejemplo, conceptos como garantizar la reciclabilidad de un envase, pues depende de cómo se gestione después. Por lo tanto, si no se armonizan esos sistemas de recogida selectiva separada, difícil es que haya una armonización a nivel europeo sobre la reciclabilidad de los productos. Normalización y uso de sistemas de gestión de calidad que aseguren la calidad de los residuos recogidos. Esto es la gran reivindicación del sector del reciclado.
calidad del material reciclado. Si tiramos muchas cosas, pero que pueda llegar en condiciones para que pueda aplicarse ese reciclado en nuevos productos, es lo que todos deseamos, pero que depende de que esa cadena garantice esa calidad, ¿vale? Y consolidar la confianza del uso de materiales primas secundarias mediante el control de sustancias. Bueno, pues aquí también vamos a ver mucho aplicación de medidas en el REACH que tienen que ver con la presencia de sustancias tóxicas, perjudiciales, etcétera, etcétera, en esos streams, en esos canales de reciclado. Y con esto muy cocha. Muy bien, muchísimas gracias, Cris. Sobre todo porque tener que exponer todo esto con la cantidad de textos legales que tenemos encima de la mesa, que están un poco en fase de aprobación y demás, y solo disponer de 15 minutos para exponerlo todo es una capacidad de síntesis. ¿No tenéis media hora? Ah, nada, No, había 15, pero da igual. Ha llegado media hora, o sea que no pasa nada, perfecto. Sí que es verdad que no quería cortarte antes porque considero que es de lo más interesante, una de las partes más interesantes de la jornada, para que veáis un poquito la envergadura de todas aquellas medidas que se están un poco negociando y están encima de la mesa y que hasta que las legislaciones no estén aprobadas, pues no será definitivo. No se espera que haya mucho cambio con respecto a lo que está comentando, pero hasta que no está aprobado, pues no se puede saber. Así que nada, gracias y enhorabuena por la capacidad de síntesis. Vale. Ahora paso a presentaros a Joan Piquer, director general de Calidad y Educación Ambiental de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que va a hablarnos de la proposición de ley de economía circular Comunidad Valenciana. Antes de cederle la palabra a Joan, me gustaría recordaros que por temas de agenda y demás, si alguien tiene alguna consulta que hacerle a Joan con respecto al anteproyecto de ley, pues lo que os he comentado antes, ¿vale? Los presenciales los escribimos en el folio y si hay alguna duda a nivel de la gente que está en remoto, pues a través del chat. Daremos respuesta a lo que nos dé tiempo. Si no, os reitero un poco el compromiso nuestro y de los ponentes para resolver todas aquellas dudas que os vayan surgiendo, ¿vale? Pues nada más. Joan, ¿todo Vale. bien? Buenos días, ¿se oye? Sí. Bueno, pues buenos días a todas y todos y en primer lugar, pues dar las gracias a la organización, ¿vale? A BEP, a IJU, a APA, a la CEP, que también habéis comentado, ¿vale? Por organizar estas jornadas y por invitarnos, ¿vale? Intentaré ser un poco más breve, porque ya Cristina me ha invadido un poco una parte de la presentación, pero lo ha hecho muy bien, ¿vale? Y bueno, pues hablaré, según me habéis comentado, pues de la proposición de ley de economía circular. Disculpadme que no pueda estar ahí hoy, ¿vale? Con vosotros y vosotras. Bueno, pues con unos temas familiares no podía viajar hoy, ¿vale? Disculpar. Bueno, más o menos yo puedo estar hasta las 2, ¿vale? Que si más o menos el programa se cumple, pues podré estar, y si no, pues lo dicho, que cualquier consulta específica que tengáis a nivel industrial o sectorial, me la hacéis llegar, os la contesto, o hacemos una reunión específica con vosotros y vosotras y vemos los temas de detalle que queráis ver de industria o de sector o de comarca o como queráis, ¿vale? A ver, la proposición de ley de economía circular, que bueno, pues está en tramitación actualmente, como ha dicho Cristina, y bueno, pues estamos teniendo reuniones sectoriales, ¿vale? Con los diferentes sectores implicados, ¿vale? Y bueno, yo creo que las reuniones de trabajo que estamos teniendo para mejorar la redacción de la normativa valenciana sí que son fructíferas, y sí que habrá mejoras importantes de la redacción, ¿vale? Del proyecto de ley inicial al definitivo que pueda aprobarse, un poco pues escuchando vuestra voz y escuchando también a los diferentes sectores implicados, ¿vale? Pero básicamente lo que pretende esa proposición de ley es, a través de diferentes herramientas y mecanismos que se pretenden activar o reactivar, es una cosa muy importante para la Comisión Europea, que es garantizar que como mínimo cualquier elemento que se pone en el mercado será como mínimo reciclable de manera real y efectiva, ¿vale? Esto que parecen unas palabras así fáciles de poner en marcha, luego te das cuenta que en la realidad es complejo, ¿vale? Porque seguimos teniendo una dependencia muy elevada en los productos que ponemos en el mercado en general, y no querría yo hablar solo de envases,
hablo de productos en general, ¿vale? Del vertedero, ¿vale? Y esta dependencia importante que tenemos cuando nuestros productos pasan a ser residuos, la Comisión Europea quiere que cortemos el cordón umbilical del vertedero y que, como decía Cristina, pues vayamos a opciones jerárquicamente superiores, ¿vale? Y la proposición de ley valenciana, pues lo que pretende es, de común acuerdo con los diferentes agentes económicos y sociales y los gestores de residuos, etcétera, pues garantizar que los productos que se introducen en el mercado serán reciclables de una manera real y efectiva, como he dicho. A veces el cambio para esto es algo tan fácil como un etiquetado mejor, ¿vale? Como etiquetar mejor en la caja del producto que vendemos, que la caja es de cartón y hay que tirarlo al cartón, o que la caja tiene cartón y plástico y hay que separar el cartón del plástico. A veces es algo tan sencillo como eso. Tampoco se pretenden habilitar fórmulas hipercomplejas de nuevos sistemas de gestión, etcétera, ¿vale? A veces es algo tan sencillo como eso y a veces es algo un poco más complejo que, pues como ha dicho Cristina, pues necesita un poco de nuevas fórmulas o nuevos sistemas de recogida, nuevos gestores de residuos, etcétera, ¿vale? Bueno, deciros que la proposición de ley valenciana se está tramitando un poco en paralelo con la estatal, pero que ya fue un criterio del Consell que se aprobará después que la estatal, para que haya completa y total seguridad jurídica, ¿vale? Y por tanto, pues bueno, ahora digamos que la autonómica se empezó la tramitación un poco antes, ahora la estatal ha acelerado un poco su tramitación porque ya está en el Congreso de los Diputados y cuando finalice la tramitación y veamos el texto definitivo aprobado de la ley estatal, pues finalizará y, si procede, se aprobará la proposición de ley autonómica, de tal manera que los articulados de la autonómica sean totalmente compatibles con la estatal, ¿vale? En aquello necesario, y que, bueno, pues también en aquellas cosas de implantación regional, pues que podamos mejorar y afinar la redacción, como os he dicho, de manera compatible con la redacción de la normativa estatal, y en aquello pues que sea aplicado o que necesite una especificidad para la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y bueno, pues Cristina lo ha esbozado ahí en su presentación, que supongo que tendré a vuestra disposición después, pues sí que establece mejoras importantes necesarias en los sistemas de recogida separada. Tanto que Cristina ha dicho que por ahora la Comisión Europea va a impulsar pues nuevos sistemas de recogida separada o mejoras de los rendimientos de las recogidas separadas actuales. Pues bueno, tanto para los ayuntamientos, las entidades locales, como para la administración en general, como para también la industria, pues se pide un mayor nivel de segregación en origen, ¿vale? Para que aquellos materiales que recojamos selectivamente, ser capaces de reintroducirlos en los procesos de fabricación, bien por operaciones de reciclado de las tradicionales, bien por alguna operación nueva, para sobre todo flujos nuevos, por ejemplo colchones, que también abunda la producción de la economía circular o alguno otro, ¿vale? Y luego pues para los elementos tradicionales, papel cartón, envases, plástico, vidrio, etcétera. Y sobre todo por la separación en origen de la materia orgánica, ¿vale? Los restos de comida, ¿vale? Para que, bueno, pues digamos, esta materia orgánica no ensucie el resto de materiales, ¿vale? Y que esos materiales recogidos separadamente sea más fácil introducirlos en nuestros procesos de reciclado y posteriormente en vuestros procesos fabriles otra vez, ¿vale? Y finalmente yo quería destacar, ya para acabar, un elemento importante tanto de la proposición autonómica como de la ley estatal, que yo creo que sí que será un avance importante de la Comunidad Valenciana, que es el tema de la fin de condición de residuo y la caracterización como subproductos de los materiales, ¿vale? Porque, bueno, la ley estatal le da estas competencias totalmente a las comunidades autónomas. Sabéis que hasta ahora lo de fin de condición de residuo se tramitaba por una orden ministerial y era prácticamente imposible obtener una declaración de fin de condición de residuo. Ahora eso se va a flexibilizar muchísimo, ¿vale? Y sobre todo para aquellos elementos de simbiosis industrial, lo que antiguamente llamábamos la bolsa de subproductos, ¿vale? Pues bueno, pues que el rechazo o el subproducto del proceso de fabricación de una industria le pueda valer directamente como materia prima a otra industria, ¿vale?
Y eso, pues bueno, se va a incentivar muchísimo, se va a potenciar con la redacción actual ya, so pena de que se pueda mejorar, tanto de la ley estatal como de la ley autonómica. Esto es una cosa que, por ejemplo, en el País Vasco y en Cataluña todavía utilizan porque tienen su bolsa de subproductos antigua en vigor, pero en la Comunidad Valenciana no se pudo mantener, decayó, y ahora, pues bueno, en colaboración con las cámaras de comercio y con la CEP y con vuestras asociaciones empresariales, pues hemos trabajado de una forma importante para hacer ver al Ministerio que esto había que flexibilizarlo porque no podía ser que la simbiosis industrial de materias primas, aunque fueran residuales, no se pudiera utilizar en la industria en España, ¿vale? Y esto pues se ha aceptado y ya en la redacción actual pues ya transfiere la competencia prácticamente de manera automática a las comunidades autónomas y por tanto pues será mucho más fácil que hagamos resoluciones de fin de condiciones de residuo o de subproducto. Y luego, para finalizar, un elemento también muy importante de la proposición de ley autonómica, que no es tanto de la parte fabril, de la parte industrial vuestra, como de los agentes de la cadena que están después en los diferentes elementos de gestión de residuos, es que la información de la gestión de los residuos sea clara y sea transparente, que haya más información y que sea más transparente, ¿vale? Porque como vamos a mejorar la gestión, porque ya no dependeremos tanto del vertedero, pues poder comunicar esos datos con mayor periodicidad, con mayor profusión y también impacto a nivel social y autonómico y que, bueno, pues que los datos estén accesibles. También pues nos obligamos a nosotros mismos en la Generalitat a poner una web en la página web de la Consellería para que esos datos estén más visibles de cada público en general, ¿vale? Y que se pueda también evaluar una trazabilidad de la mejora de la gestión en continuo, que, bueno, pues que vamos a promover entre todos y todas, también con vuestra ayuda, de la mejora de la gestión de los residuos. Y esto, pues bueno, como decía, va a aplicar a todos los productos, en vuestro caso, a todos los productos de plástico, no solo a los envases, ¿vale? Muchas veces hablo de los envases, pero sabéis que la fabricación de elementos plásticos en la Comunidad Valenciana va mucho más allá de los envases también. Entonces, pues bueno, hay que garantizar que un juguete pueda reciclarse o que una caja pueda reciclarse o que un envase pueda, como mínimo, reciclarse, ¿vale? Nosotros tenemos también una infraestructura que estamos desarrollando, que también viene en la proposición de ley autonómica imbricado, que son las redes de ecoparques, ¿vale? Sobre todo para el pequeño comercio, ¿vale? O para las pymes, ¿vale? Los puntos limpios y, bueno, pues también pues, a través de experiencias similares o híbridas con la iniciativa privada, pues podemos poner ese tipo de elementos a disposición para garantizar esa segregación lo más cerca posible del origen y luego pues esa facilidad de gestión posterior a través de los diferentes gestores de residuos de la gestión indirecta. Y yo, básicamente, de la proposición de ley autonómica, que insisto, se aprobará después que la estatal y que se está trabajando junto con vuestras asociaciones profesionales para mejorar la redacción actualmente existente, ¿vale? Pues por adición a lo que ha comentado Cristina, yo creo que ya con esto, pues, y por el tema de los timings del programa, pues yo creo que es suficiente para esbozaros un poco qué se pretende con esta proposición de ley. Tenéis que pensar que aparte del impuesto al plástico hay un impuesto al vertedero, ¿vale? Entonces tenemos que evitar llevar a vertedero para no pagar ese impuesto. Esa es la filosofía de la Comunidad Valenciana, ¿vale? El impuesto lo pagan los ayuntamientos, pero bueno, al final, si entre todos mandamos materiales a vertedero, pues digamos que los ayuntamientos tienen que pagar más y eso será más gravoso para todos y todas, ¿vale? Vale, pues muchas gracias y bueno, pues estoy a vuestra disposición para consultar sus preguntas que voy a responder hoy. Si hay alguna muy difícil, pues me la estudiaré, ¿vale? Y os la responderé a través de la organización, ¿vale? Y si no, pues bueno, me quedo ahora con vosotros hasta las 2 y escucharé encantado al resto de ponentes. Muchas gracias. No se oye. Ahora sí. Ahora. Nada, que estaba comentando que nada, agradecerte tu exposición
Y con respecto al tema de las preguntas, pues como vamos un poquito mal de tiempo, vamos a posponerlo para el final, esperando y deseando que no se alargue mucho más de las dos. Pero yo sí que quería un poco, como conclusión de lo que has comentado, y si no te he entendido mal, al final lo que estabas diciendo es que con respecto a la legislación de carácter autonómico, vais a esperaros a que se apruebe la de régimen nacional para posteriormente terminar de pulir los detalles de la autonómica para proceder a la publicación. ¿Es correcto? Así es correcto. Vale, vale. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Joan. Sí, siguiente. Sí. Vale. Muy bien. Voy a dar paso a continuación al siguiente ponente, a Óscar Hernández. Él es director general de la Asociación Nacional de Recicladores del Plástico, ANARPLA, y va a hablarnos pues, del uso de material reciclado y de la condición de fin de residuo. Lo pongo como arriba. Sí, okay. Creo que funciona. Ah, vale. Voy a probar esto un segundo. Sí. Bueno, pues muchas gracias por invitar al sector de reciclado. Sí. Bueno, para dar un poco su visión acerca de todo lo que ha comentado también Cristina, lo que ha comentado Joan Piquer, y cómo nos afecta a nosotros, y aparte hablaremos también del uso de este material reciclado y el fin de condición de residuo. ANARPLA es la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico y actualmente contamos con un 70% del producto que se genera en España reciclado. La asociación tiene 25 años, pero dentro de la asociación hay empresas que ya tienen una experiencia de 40 años. O sea, el reciclado en España es algo que ya lleva mucho tiempo y tienen un bagaje importante. ¿Qué es un reciclador de plásticos? Bueno, en un primer momento, la industria de la transformación, como sabéis, se tiene que proveer de materia prima virgen, son unas 2.000 empresas, y se generan unos artículos, unos residuos, que cuando llegan su fin de vida se genera el residuo que hay que recoger y que pasará a una planta de clasificación, conocido como R12. Después de esta planta de clasificación irá a la planta de reciclado, que son unas 140 empresas a nivel nacional. Y esto es la economía circular de los plásticos. Aquí quería comentar un poco los procedimientos y técnicas de tratamiento que categorizan las empresas de reciclado R3. Actualmente las R3, en el futuro con la nueva ley de residuos R0307. Y que tienen mucho que ver también con el final de condición de residuo. Estos tratamientos, en primer momento una recepción, todas las plantas, las fotos que vais a ver son todas de aquí, de la Comunidad Valenciana, de empresas de reciclado de la Comunidad Valenciana. Preparación y clasificación de materiales, ahí veis un trommel y unos ópticos de selección, que servirán para, además de eliminar los impropios, separarlo por diferentes aplicaciones, diferentes valores de ese producto, de ese residuo en este momento. Y también para evitar interferencias con otros materiales plásticos. Esta tabla es las incompatibilidades de los materiales plásticos y por eso es importante que en el ecodiseño, en la medida de lo posible, sean idealmente monomateriales. Pasaremos a la trituración o el molido para seguir con un lavado, donde separaremos también por densidades. Hay unos plásticos, como sabéis, con unas densidades superiores a 1 y otros inferiores a 1. Por flotación se separarán de los impropios. Pasaremos al secado y acondicionado y una final extrusión, donde también habrá un filtro y estos son los impropios que se generan, que se quedan retenidos en ese filtro y serán las mermas del proceso. Y aquí tenéis el producto final, que es la granja. Pasará por una homogeneación y la formación de lotes. Siempre, la mayoría de las empresas de reciclado de plásticos cuentan con laboratorio propio y siempre se tendrán que emitir este plástico reciclado,
que en el futuro tendrá fin de condición de residuo con sus fichas técnicas. Bueno, aquí tenéis unos vídeos, no los voy a poner, unos vídeos del proceso de reciclaje de diferentes polímeros. ¿Y dónde estamos en España? Hace 25 años las empresas no reciclaban más, las empresas grandes no reciclaban más de 4.500 toneladas al año. Hoy en día no se construyen empresas de menos de 30.000 toneladas al año. ¿Y eso qué nos lleva? A que el reciclado total en España sea 1.113.000 toneladas de plástico. Por tipologías de empresa, podéis ver que las empresas, el 50% de las empresas reciclan más del 87% del producto de residuo español. Aquí veis cómo está distribuido a nivel nacional el reciclado de plásticos y, como veis, un cuarto de lo que de todo el residuo español de plásticos se recicla en la Comunidad Valenciana. De ahí la importancia de este sector aquí, en la Comunidad Valenciana. La evolución del reciclado de plásticos en los últimos 5 años, como veis, ha sido creciente. Y aquí diferenciamos entre la entrada, el 1.113.000, y la salida, el producto neto, lo que sustituye directamente a la materia prima virgen, que son unas 900.000 toneladas. En medio de estos dos estará el punto de cálculo que la Unión Europea establecerá a la entrada extrusora. Eso será un cambio para todos los países de la Unión Europea y variará un poco las cifras de reciclado de los diferentes países. Esta evolución principalmente ha sido gracias a la selección, al lavado y a la extrusión, que ha ido evolucionando y seguirá evolucionando, como veremos a continuación. Los mercados destino. Aquí veis por porcentajes el mercado de destino de los diferentes productos de plástico reciclado. Aplicaciones de PET con un 25%, bolsas y sacos con un 22%, tubería con un 23% y otras aplicaciones que podéis ver en la imagen. Estos son unos ejemplos de lo que se puede hacer con plástico reciclado en forma de imágenes. Y todas estas son aplicaciones, como veis, es un montón de aplicaciones donde pueden incorporar plástico reciclado. Y esto es el flujo de la economía circular de los plásticos. En España se consumen alrededor de 4 millones de toneladas de plástico, que, bueno, entre los artículos exportados y los importados, los que se genera un residuo dentro de España en función de la vida útil, llegan a los recicladores 1.016.000 toneladas, más la importación de residuos, unas 100.000 toneladas. Esto es lo que se recicla en España y lo que produce una materia prima secundaria. 800.000 toneladas se quedan dentro del mercado español y unas 100.000 toneladas salen para afuera. Lo que nos lleva a que en España el consumo de plástico reciclado son el 20% del total del consumo, que es mucho. Si todos los países de la Unión Europea consiguiesen esto, ya estaríamos a los 10 millones de toneladas que se ha marcado la Unión Europea de objetivo, pero que, por supuesto, que se puede crecer y así lo va a hacer el sector en España. Hay margen. Como veis, el reciclado ha superado al vertido, pero aún siguen yendo muchos plásticos al vertedero o a la valorización energética. Y el objetivo es que eso se desplace al reciclado. ¿Pero dónde está España? España en reciclado de plásticos, en porcentaje, está en segunda posición por delante de países como Alemania, con un 42% de reciclado total de plásticos. Y es que hay 5 países de la Unión Europea que reciclan el 67% de todos los residuos plásticos de la Unión Europea. Y España está segundo en PET, el tercero en polietileno de baja densidad y el cuarto en poliurecinas rígidas, polietileno de alta y polipropileno. Es una materia prima secundaria que, además de evitar que los residuos terminen en el medio ambiente o en los vertederos, además es una materia prima sostenible. Gracias al reciclado de plásticos se han conseguido ahorrar 1.631.000 toneladas de CO2 equivalente emitidas a la atmósfera, simplemente por la sustitución de la materia prima virgen. Aquí tenéis una comparación en la que esta sustitución es más eficiente, entre un 4 y un 14%. El plástico reciclado frente al plástico virgen.
Y novedades normativas y retos futuros. Bueno, por un lado, todas estas novedades y retos vienen a solucionar los 10 millones de toneladas que se ha planteado la Unión Europea como objetivo de contenido en reciclado. Los recicladores de plástico nos comprometimos a 11 millones de toneladas a nivel europeo frente al sector transformador, que se comprometió a 6,4 millones. Este gap hay que solucionarlo y las medidas a continuación plantean solucionar este gap entre uno y otro. Por un lado, la nueva ley de residuos y suelos contaminados. Hay 3 puntos importantes para el sector. Por un lado, el reconocimiento, que es en el anexo 2, vienen las actividades de valorización, potenciar el uso de plástico reciclado y una homogeneización a nivel nacional. Bueno, por un lado, el anexo 2. En un primer momento pasaba a ser el reciclador, vuestras empresas, los transformadores, pasaban a ser los recicladores. Esto generaba un problema y a nivel europeo también. Esto ha cambiado y ahora será el reciclador siempre y cuando consiga el fin de condición de residuo. El impuesto al plástico. El impuesto al plástico, por supuesto, que viene a potenciar el uso de plástico reciclado, pero tiene unas debilidades muy importantes. Por un lado, se puede sustituir el plástico por otras aplicaciones, un análisis de ciclo de vida mucho peor. Sigue contribuyendo a la mala imagen del plástico y es un impuesto no finalista. Y hay que solucionar unos retos que son los de trazabilidad y el plástico en contacto con alimentos. ¿Cuál es el problema del plástico? Es decir, vosotros aquí lo sabéis, esto normalmente es un juego que suelo poner. Si todo el plástico se sustituyese, todos los envases de plástico se sustituyesen por envases de otros materiales, las emisiones de CO2 serían más de casi 3 veces las que se emiten con plástico. O sea, ¿tiene sentido? Pues sustituir el plástico por otros a lo mejor no. ¿Cuál es el problema del plástico? Es decir, aquí vemos un camión tirando residuos en general en el medio ambiente, otro tirándolos en el medio ambiente, una persona que lo tira en un río. El iluminado que le multaron con 100.000 euros por tirar la lavadora la de abajo. Bueno, esto es el Paraninfo en San Cemento, en Madrid. Y esto es las fiestas de San Juan. O sea, ¿eso es porque no son reciclables? Ni mucho menos. Es porque no han terminado donde tenían que haber terminado esos plásticos. Eso se puede reciclar perfectamente. Entonces, ¿cuál es el problema del plástico? Pues bueno, vamos a incentivar el uso de este plástico reciclado y que se siga, incentivando este mercado. Homogeneización de la ley de residuos. Por un lado, el fin de condición de residuo, que en primer momento establece que las comunidades autónomas sean las que den este fin de condición de residuo, pero puede generar una inseguridad jurídica porque no hay reconocimiento mutuo entre comunidades autónomas. Esto se viene a solucionar con ahora en la consulta pública a nivel nacional del fin de condición de residuo para el plástico. Y por otro lado, el impuesto al vertido y la incineración, que con todo el criterio del mundo, las mermas del proceso de reciclado finalista no pagarán este impuesto a nivel nacional. Esto en determinadas comunidades autónomas no es así y está muy bien visto el criterio a nivel nacional porque de esta forma se separará el gap entre lo que va a vertedero y lo que se recicla, favoreciendo a este reciclado. Por otro lado, legislación en contacto con alimentos. El PET ya tiene permiso en contacto con alimentos y otros plásticos se prevé que a partir de 2021. Tendríamos también el circuito cerrado o la barrera funcional. El PET en contacto con alimentos es el mayoritario, pero bueno, hay otros polímeros que se podría, por ahora, solucionar con una legislación en contacto con un circuito cerrado, similar al que hay para las botellas de leche en Irlanda y Reino Unido. O con una barrera funcional, plástico virgen en contacto con alimento y lo demás de plástico reciclado. El poliestireno ya ha demostrado en 2 ocasiones que es apto para el contacto con alimentos, pero tendrá que ser EFSA la que se muestre favorable a esto.
Por otro lado, de Holy Grail. Esto es una marca de agua en los envases que permitirá seleccionar un flujo de contacto alimentario dentro de los residuos plásticos. Esto podrá ayudar a que el 100% de tu flujo dentro del reciclador se seleccione para el contacto con alimentos y a lo mejor de esta forma que REACH acepte, este material como contacto con alimentos fuera del PET. Trazabilidad es otro de los retos que tenemos por delante. De los recicladores, actualmente en España hay 33 empresas y somos el segundo país de la Unión Europea con más recicladores certificados en su trazabilidad. Eso es Eucerplus y, por otro lado, Reciclas, que también pertenece a Eucerplus, certifica a los transformadores que usen este plástico reciclado en la fabricación de sus artículos plásticos. El Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Hay unos objetivos de reducción, reutilización, recogida, contenido en reciclado y ecomodulación. Me voy a centrar en recogida, contenido en reciclado y ecomodulación. Por un lado, para el plástico específicamente, la recogida lo establece para 2025 un 55%, en 2030 un 65% y en 2035 un 75% de envases de plástico, o sea, todos los envases, tanto de domicilios como comerciales como industriales. ¿Eso qué significa? Potenciar la recogida selectiva. No se puede reciclar lo que no se recoge, es decir, todo lo que se recoge se acabará reciclando. Incrementar la calidad de lo recogido y lo seleccionado. De esta forma también, lo que comentaba antes Cristina de los compostables. La Comisión Europea ha puesto el foco en los materiales compostables, ya que no son reciclables dentro del flujo de plásticos tradicionales. Y la Unión Europea ha dicho que, bueno, limitar estos plásticos biodegradables a unas aplicaciones muy concretas y nunca sea una opción de reciclado. Es decir, primero en la jerarquía de residuos será la reducción, reutilización, reciclado frente a los plásticos compostables. Por otro lado, contenido en reciclado obligatorio establece también el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, todavía no es público, pero dentro de poco lo veréis. Un 25% en los envases de PET a 2025, que esto ya estaba en la directiva SUB, y por otro lado un 30% en los envases de cualquier plástico a partir de 2030, con unas determinadas aplicaciones que van desde un contenido del 15% a un 60% a partir de 2030. Y por otro lado, la comodulación. Se plantea una propuesta de comodulación de malus bonus, y donde incorporan como bonus la reciclabilidad y el contenido en reciclado. Y malus este mal diseño, este mal ecodiseño. Y también, además, el reciclado descontará en el pago del punto verde. Ecodiseño. Está la herramienta Reciclas, que ayuda a las empresas de envases al reciclado, bueno, al diseño reciclable de sus envases. Que básicamente me voy a quedar solo en esta diapositiva. Son 4 condiciones. Que se recoja, que se pueda clasificar en las plantas de selección de envases, que se pueda reciclar dentro de la planta del reciclado y que este plástico tenga un mercado. Bueno, esto lo podéis ver después, establece categorías de a la F en función de la reciclabilidad. Y unos ejemplos. Una bandeja de PET negra y multicapa será mucho menos reciclable que una bandeja de PET transparente y monocapa. Bueno, es un ejemplo, pero dentro de la aplicación podréis además certificar vuestros propios envases, que nos llevan a conclusiones como que la pasta de dientes de Colgate, su envase, sí que demostró no afectar al reciclado, a pesar de tener una pérdida por la parte del PET, que tiene en la parte de arriba. Bueno, tiene un contenido de NEVO del 5% y aún así es reciclable. Bueno, pues si se prueba, pues al final acaba demostrando a lo mejor esa reciclabilidad. Fin de condición de residuo. El 22 de septiembre lanzaron a consulta pública este final de condición de residuo para el plástico a nivel nacional y pretende generar una homogeneidad y una seguridad jurídica a nivel nacional. Bueno, estos son los puntos que pretende solucionar: una demanda de residuos de calidad y una transparencia. ¿Y en qué se basa? Principalmente en 4 condiciones. En que se use para finalidades específicas, en que exista un mercado que cumpla con la legislación vigente y que no afecte negativamente al medio ambiente y a la salud.
hay una diferencia por el reciclado grado alimentario, no grado alimentario, y el flujo, los que pueden tener COPS y los que están libres de COPS. Requisitos: que se emita como una ficha técnica, limita el contenido en no plásticos en un 2% y los reglamentos CLP, REACH y COPS. Por otro lado, el Green Deal europeo. Todos los envases serán reciclables a partir de 2030. Mercado de materia prima secundaria. Contenido en reciclado obligatorio y que la Administración lidere con ejemplo en su compra pública verde. Y como conclusión, somos esenciales y así se mostró en plena pandemia, que nuestro sector siguió trabajando sin parar, pero en ese momento justo había un precio de materia prima, lo contrario al actual, excesivamente baja. Esto provocó que no se demandara este plástico reciclado. Pues hay que evitar esto para que la economía circular funcione. Actualmente pasa totalmente lo contrario. Somos socios estratégicos con las plantas de transformación y ha permitido que estas plantas sigan trabajando en un momento actual en que había una baja oferta de materia prima virgen. Y esto ya para que pensemos o nos haga pensar en que no solo debemos centrarnos a lo mejor en los envases. Esto es la situación actual de 4 millones de toneladas de plástico reciclado a nivel europeo, y el futuro, como se plantea llegar a los 10 millones, incluso pasarlo en 11 millones 197.000 toneladas, se plantea que dentro de un mismo, solo fijándonos en el packaging, vemos que llegaríamos a 2.800.000 toneladas. En cambio, este contenido en reciclado hay que mirarlo en todas las otras aplicaciones, en agricultura, construcción, automóvil, etcétera. Muchas gracias y quedo pendiente de las preguntas. Muchísimas gracias, Óscar. Me temo que vamos bastante ajustados de tiempo. Esto sí que nos da pie. Y estoy convencido que estáis todos de acuerdo a que más adelante, cuando se aprueben todas las legislaciones, como veis, hay bastante contenido como para hacer una jornada, pero no de hora y media, sino del tiempo que queramos estar pues, hablando y detallando, porque hay muchos matices. Pero bueno, sí que es verdad que como comentaba Cristina al principio, la intención de la jornada sobre todo es la de que sepáis por dónde van los tiros y sobre todo pues, que os vaya sonando pues, todo esto que es de aplicación directa al sector, ¿vale? Como suelen decir que los últimos eran los primeros, no es el caso de cuando nos toca ser ponentes en lo que son jornadas. Vamos a intentar sintetizar, no sé si nos va a dar tiempo a contestar por lo menos una o dos preguntas, pero bueno, si no, lo que os comentaba anteriormente, iremos viendo pues posteriormente pues ir contestándolas, ¿vale? Muy rápidamente, a continuación, mediante dos técnicos de aquí de la casa, Miguel Ángel y yo mismo, vamos a exponeros sobre todo lo que es la apreciación que tenemos y la sensibilidad que hemos recibido con respecto a las preguntas que lo que son asociados nos habéis hecho llegar y lo que hemos detectado que de alguna forma no queda claro de cara a lo que es el sector, sobre todo en cuanto a algunas herramientas que quiero comentar, como son los marcados ambientales, porque ahora Óscar estaba hablando de recicladas, está hablando de UCR Plus, y al final son herramientas que, digamos que de alguna forma, pues hay mucha gente que lo confunde, ¿vale? La parte de AIJU está estructurada en 3 subapartados. La primera, voy a hablar muy rápidamente de unas aclaraciones preliminares que considero que son fundamentales a la hora de entender el por qué luego vamos a hablar, en este caso va a ser Miguel Ángel que va a explicar lo que son los marcados ambientales UCR Plus y Reciclas. Y finalmente hay un apartado que son las conclusiones de todo aquello que hemos comentado a lo largo de la jornada y que de alguna forma son pues respuestas que aún no definitivas, es un poco lo que se está aplicando ahora mismo en el sector y que se debería entender que es un poco lo que debe funcionar, ¿vale? En cuanto a las aclaraciones preliminares, ¿vale? Aquellos que nos dedicamos a los temas de medio ambiente, pues cada vez vamos incorporando más vocablos y más palabras a lo que es nuestro vocabulario, ¿vale? Vale.
Entonces, a todos, pues lo de economía circular, simbiosis industrial, reciclaje, reutilizable, y al final muchas veces estos conceptos van de la mano de una serie de marcados, de logos, que muchos de ellos os sonarán: punto verde, las ISOs 14000, lo de 1001, lo del triángulo de identificación de materiales para envases, y otros que de alguna forma os estamos comentando a lo largo del día de hoy: Eucerplast, Reciclast, cinta de Moebius, etcétera. Vale. Ante esto y todo, bueno, en cierto modo esto es debido a que nos enfrentamos cada vez más a lo que son consumidores que demandan cada vez más información con respecto a los productos que están comprando, y información de carácter ambiental, ¿vale? Esa información las empresas soléis trasladarla a través de lo que marca la legislación o de lo que son los marcados ambientales, ¿vale? En su día ya publicamos una guía. Sí que es verdad que estaba enfocada a los temas de cambio climático, huella de carbono y demás, porque había una demanda en el sector juguetero, pero sí que es verdad que también detectamos que había un poquito de confusión en cuanto a los usos de los marcados ambientales. Ahora mismo estamos detectando que pasa un poquito más de lo mismo. Entonces, sí que me gustaría un poquito que se entendiese que al final marcados ambientales existen de dos tipologías: lo que son de proceso y lo que son de producto o servicio, ¿vale? Evidentemente, marcado ambiental de proceso, lo que todos nos conocemos, ISO 9000, ISO 14000 y muchísimas más otras ISOs, y ahí podemos incorporar Eucerplast, que luego Miguel Ángel detallará un poquito un poquito más explicado, y luego una norma que luego explicaré, la UNE 15343, que nos va a servir para, de alguna forma, certificar que un material es reciclado, ¿vale? Luego, en cuanto a los que son marcados ambientales de producto, ¿vale?, o lo que sería el producto en cuestión, tradicionalmente se le hace una clasificación en dos vertientes: lo que tiene valoración ambiental y lo que no tiene, ¿vale? Y a su vez se diferencia lo que tiene procedencia de aspectos legales, de algún requisito legal, y de lo que no lo tiene, ¿vale? En cuanto a marcado ambiental de producto sin valoración ambiental, a la derecha abajo, lo que más nos suena es, por ejemplo, aquellos que ponéis en el mercado nacional productos envasados que se consideran domésticos y por lo tanto estáis adheridos al sistema interno de gestión de Coembes, pues la tasa correspondiente al punto verde, esto lo conoceréis, ¿vale? Pues bueno, lo que más me interesa sobre todo es la parte de con valoración ambiental, y sobre todo aquellos que no tienen de momento, porque esto es lo que estábamos comentando, que todos los marcados ambientales son herramientas y que al final depende de la legislación la que va a marcar la obligatoriedad y necesidad de utilizarlos, ¿vale? Y dentro de este bloque, no legales, están lo que se conocen las ecoetiquetas, ¿vale? Estas ecoetiquetas pueden ser de 4 categorías: tipo 1, similares tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y esto es bastante interesante entenderlo, porque aquí es donde nos vamos a mover dentro de los próximos años, según lo que estamos percibiendo, por dónde van los tiros en cuanto a la legislación. Ecoetiquetas tipo 1, pues muy brevemente, son etiquetas de producto que de alguna forma definen requisitos de producto, y que si tú cumples, luego te va una tercera parte que te va a verificar que tú lo cumples y te va el certificado, ¿vale? Estamos hablando de la Ecolabel, que nos sonará bastante, y luego aplicado a lo que estamos hablando en la jornada de hoy, lo que es el ángel azul alemán, ¿vale? Ecoetiquetas similares a tipo 1, funcionamiento idéntico a las de tipo 1, con la salvedad del ciclo de vida, que es más corto, no lo contempla todo, y aquí es donde englobaríamos el reciclaje, aplicado a lo que son productos reciclables, ¿vale? Porque luego la legislación está hablando que tenemos que poner en el mercado productos reciclables, tenemos que utilizar material reciclado, pero de alguna forma, ¿dónde está ese criterio? ¿Quién nos marca que eso va a ser así? ¿Vale? Entonces, estas herramientas, según lo que vaya marcando la legislación, iremos viendo cuáles son las que lleguen un poquito a buen puerto y serán las que tengamos que utilizar. Luego, me gustaría hacer una aclaración con respecto a la tercera tipología, las ecoetiquetas tipo 2, que son autodeclaraciones, que de alguna forma os sonará lo que es la cinta de Moebius, con el porcentaje de material reciclado en el interior. Al final son ecoetiquetas que no vienen reguladas ni verificadas por ninguna tercera parte, que al final somos nosotros mismos, las empresas, los que podemos utilizarlas, siempre y cuando cumplamos una serie de requisitos que nos marcan la norma que regula
cómo se utilizan este tipo de autodeclaraciones. Y evidentemente lo que nos dice esa norma es que hay que evitar lo que son autodeclaraciones engañosas, mensajes del tipo producto verde, respetuoso con el medio ambiente, ambientalmente seguro, que realmente no nos está diciendo nada, ¿vale? Y por último, ecoetiquetas tipo 3, que tienen que ver con declaraciones ambientales de producto, que es coger un producto, se le hace un estudio, análisis de ciclo de vida, se sacan todos los parámetros operativos, consumos energéticos, materia prima, incluso el fin de vida que estábamos comentando, y que de alguna forma, aquí estaría muy resumidamente, aunque aquí tenéis un poquito más de detalle de cada una de ellas, cómo funcionan, y es una documentación que considero que debe ser más interiorizada por las empresas porque son herramientas que se pueden utilizar, ¿vale? Dicho esto, doy paso a Miguel Ángel León, que es técnico de aquí de la casa, del área de materiales, y va a hablarnos de todos los certificados EuCerplast y Reciclas. Hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho Enrique, os voy a hablar de dos certificados que son EuCerplast y Reciclas. Enrique y Óscar ya han dado algunas pinceladas de ambos, pero os voy a explicar muy brevemente un poco en qué consiste cada uno y para qué se puede utilizar. Vale, pues, bueno, ahora eso pensando, digo, ha sido un poco cruel al poner ahí ahora unos huevos en las horas que son ya, pero podría haber sido más cruel si hubiera puesto un huevo frito o unas patatas y tal. Entonces, ¿por qué pongo esto? Pues porque lo que le está ocurriendo ahora un poco al plástico reciclado, pues pienso, para mí se asemeja un poco a lo que estaba pasando con los huevos anteriormente. Hasta hace poco siempre nos decían, como mucho 2 a la semana y tal, y no te pases más, que si no el colesterol y tal, ¿no? Y ahora pues hay diferentes estudios que se ha visto que los huevos son buenos, que puedes comer más sin ningún problema. Entonces al plástico reciclado, pues para mí le ha pasado un poco por el estilo, ¿no? Antes las empresas lo utilizaban las mermas que podían tener en la misma planta también, e intentaban, pues eso, que ni sus clientes ni el cliente final se enteraran porque eso tenía un poco de mala imagen y al final solo se utilizaba por precio. Eso está cambiando, o de hecho ha cambiado ya, y ahora pues el material reciclado pues está teniendo un valor, se le está dando un valor añadido a este tipo de material. Pues dentro del ámbito de los materiales reciclados, pues tenemos dos certificaciones. La primera es EuCerplast, que la pueden solicitar los recicladores que tengan la capacidad de reciclar material postconsumo y postindustrial. Esta certificación se basa en la norma EN 13.343, que se basa en trazabilidad de plásticos reciclados. Entonces, lo que es la certificación se fundamenta en la trazabilidad del material, en que en todo momento se sepa el origen y se tenga una trazabilidad durante los diferentes pasos del reciclado. Y para ello, pues eso, al final se obtenga un material reciclado de buena calidad cumpliendo las normas de material reciclado pertinente. Hay unos términos que, bueno, suelen llevar un poco a confusión. Postconsumo está bastante claro, es todo material o todo artículo que llega al usuario final, que se utiliza y al fin del uso pues se desecha. Preconsumo es todo material fabricado que no llega al usuario final y al final acaba siendo un residuo. Y esto a veces se suele confundir con subproducto, que subproducto es pues eso, un material que se desecha en la cadena de producción y que sin operaciones de transformación o con operaciones básicas se puede volver a utilizar en el mismo proceso, como sería pues eso, las piezas que pueden tener fallos o los bebederos que se muelen y se incorporan otra vez en el proceso. Entonces, EuCerplast certifica residuos y residuos se consideran postconsumo y preconsumo, no los subproductos. Y en la web pues podéis entrar, se puede ver un poco los requisitos para certificar y hay un apartado muy interesante que son los recicladores certificados, como es el caso pues, de la empresa de Jorge Acteco. De estas empresas pues, podéis comprar material y utilizarlo. ¿Y por qué es importante esto? Pues por el siguiente
certificado, que es Reciclas. El Reciclas, aparte de lo que hemos visto que ha explicado Jorge y Enrique, o sea, Óscar y Enrique, pues además esta certificación, o sea, tiene una certificación que se basa en contenido de material reciclado. Entonces, ¿qué pretende con esto? Pues dar una transparencia, dar una confiabilidad al usuario final de que realmente está utilizando material reciclado proveniente de residuos. ¿En qué se basa este certificado? Pues se basa en la ISO 22095, que es de cadena de custodia. Y ahora mismo pues está adecuando todo lo que es la certificación a la ISO IEC 17065 para que cumpla con esta normativa que es sobre entidades certificadas que puedan certificar productos o procesos. Al igual que User Plus, uno de los parámetros importantes en este certificado es que se pueda mantener la trazabilidad de todo el material reciclado en las distintas fases de la cadena de producción, de transformación en este caso, pues en la entrada en el almacén, en el secado, en la mezcla, si hay mezcla, en la transformación y demás, y luego la cadena de custodia, tanto de la materia prima como de la documentación relativa al material. ¿Qué empresas pueden solicitar esta certificación? Pues en primer lugar, empresas que utilicen material reciclado. Si no utilizan, pues para solicitarla deberían utilizar. ¿Este material puede ser cualquiera? No, tiene que estar certificado por User Plus o una entidad similar, con lo que se garantiza que este material proviene de un residuo postconsumo o postindustrial. La empresa dispone de un sistema de trazabilidad que garantice la incorporación de este material y que se pueda tener trazabilidad de este material a lo largo de toda la cadena de producción. Sí, entonces esta empresa puede solicitar la certificación Reciclas. Si no cumplís alguna de estas premisas y estáis interesados, pues bueno, todo tiene solución. Entonces podéis contactar tanto para solicitarlo como para ver qué haría falta, podéis contactar con nosotros. Y por último, pues eso, una vez que se ha obtenido el certificado, pues las empresas disponen o pueden poner este tipo de etiquetas, en este caso son etiquetas con 100% de material reciclado, pero este porcentaje en función de la certificación pues puede ser un 100, un 65, un 35, se garantiza el material que se esté empleando. En algunos artículos se empleará el 100%, en otros no. Y este certificado se puede solicitar tanto para una pieza en concreto, como para familias, como para toda la producción. Y al igual que en User Plus, pues aquí en la página web de Reciclas se dispone de un listado de empresas con este certificado. Este certificado es relativamente nuevo, entonces no hay excesivamente muchas empresas actualmente. Pero por lo visto, con la legislación y demás, pues va a ser una tendencia a corto plazo. Y nada, esto es todo por mi parte. Vale. Ahora, ya por último, y recopilando algunos aspectos que ya hemos comentado, voy a ir bastante rápido, voy a centrarme en algunas cosillas que considero que son un poquito pues la conclusión de muchos temas que hemos ido abordando, muchos aspectos que se han ido tocando a lo largo de la mañana. Al final, en este apartado, lo que se tiene es, pues bueno, sobre todo con respecto a la directiva SUB y al anteproyecto de ley nacional, aquellos conceptos que, bajo nuestro punto de vista, las empresas tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Existen una serie de guías, como ha comentado esta mañana Cristina, que, bueno, yo sé que es mucho más fácil preguntar antes que leer las cosas, entonces se recomienda muchas veces pues que evidentemente no estéis aquí para lo que haga falta y demás, pero sí que pues por lo menos darle un vistazo a lo que son la directiva, las guías aclaratorias y demás, porque muchas veces en las propias guías aclaratorias ya está el ejemplo concreto de lo que se está preguntando. Aún así, nosotros encantados de atenderos y contestaros a las preguntas que tengáis.
Luego, con respecto a la transposición, que ha comentado Cristina también esta mañana, al final, evidentemente, según los comunicados, según las noticias que nos están llegando, la directiva está traspuesta desde julio de este año. Evidentemente, pues hasta que no esté esa aprobación definitiva de la Ley de Residuos y Suelos, algunos de los conceptos que aparecen en esa directiva pues no se verán cómo se plasman en ordenamiento jurídico nacional, ¿vale? Lo de la puesta en el mercado, que es lo que se debe entender, que también ha estado comentando creo que Cristina esta mañana, pues mucha gente está preocupada porque tienen productos afectados por la directiva SUP, que lo tienen en stock y que de alguna forma pues están preocupados de que si les van a sancionar por el hecho de sacarlos al mercado. Entonces, debe entenderse, ¿vale?, que se refiere a la fabricación. Esa puesta en mercado es la fabricación de esos artículos. Vale. Lo único que había traspuesto de esta directiva es lo que había con respecto a ciertos requisitos de marcado que por un reglamento europeo, los vasos de bebida que estaba comentando con las etiquetas, ¿vale? El concepto de reutilizable, porque al final va a ser muy importante los requisitos de diseño a la hora de poder disponer de un producto que se le entienda que ya no es un producto plástico de un solo uso. Muy importante la segunda apreciación que aparece en la definición, la de reutilizado con el mismo fin para el que fue concebido, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos han llegado consultas de personas, de empresas que nos están preguntando si solamente tiene sentido o el aplicar el concepto de reutilizable en el caso de que se pueda devolver. No. O sea, hay que pensar también que en el caso de que sea reutilizado con el mismo fin para el que fue concebido, también se considera que no sería producto de un solo uso, ¿vale? Más cosas con respecto y ligado a lo que hemos estado hablando de los marcados ambientales de producto. En la actualidad, como ya se ha estado comentando, reutilizable, ¿cómo lo puedo demostrar? A día de hoy, lo que se está utilizando, lo que hemos visto en el mercado, son autodeclaraciones. Son ecoetiquetas tipo 2, que no son ni verificadas ni certificadas por tercera parte. Aquí os he puesto algunos ejemplos de productos que sí están afectados por la directiva, otros que no, pero lo he puesto sobre todo para que veáis un poquito cada uno cómo está interpretando lo que está saliendo de legislación. Evidentemente, el tema de las autodeclaraciones, de las ecoetiquetas tipo 2, la validez vendrá dada por lo que marque definitivamente la legislación, ¿vale? Con respecto a la ley de residuos, solamente comentaros dos cositas. La primera, habrá una guía aclaratoria del Ministerio, nada más se publique, o a la par más o menos, de cuando se publique lo que es la ley. Y también importantísimo que se espera, si no está prácticamente definitivo, una guía de implementación a lo que será la aplicación de los impuestos plásticos, de envases plásticos de un solo uso. Documento que estará elaborado por Hacienda, ¿vale? En donde explicarán pues la metodología, cómo se tiene que hacer y sobre todo, y ya teniendo en claro que solo aplica a lo que son envases plásticos de un solo uso al mercado nacional, el sistema de control, ¿vale? Porque al final sí que he recibido consultas que me decían, ¿esto que va a funcionar como la declaración anual de Coembes? Que tú, por ejemplo, haces una declaración, luego te mandan los auditores, te verifican que tú, las cantidades que has puesto en la declaración son las correctas y luego pagas el punto verde correspondiente. Pues bueno, ahí un poquito en esta guía se irá viendo exactamente, pues, exactamente cómo se va a hacer ese control, ¿vale? También hemos recibido consultas de, vale, me aplica directiva SUB, me aplica evidentemente la ley de residuos, tengo claro lo de los 0,45 euros kilo que aplican a envases plásticos de un solo uso y a los semielaborados, preformas y láminas de material termoplástico, perdón. Y bueno, y ahí hay tres alternativas. O el producto lo hace reutilizable, o haces un cambio parcial o total del material plástico, o tenemos una tercera opción que viene al hilo de lo que estamos comentando en los marcados ambientales, que es utilizar material plástico reciclado. En este caso, por lo visto, parece ser que solamente van a autorizar o van a permitir que se considere material plástico reciclado aquel que venga certificado con la UNE, que hemos estado comentando, la 15.343, ¿vale?
Como sé que hay un poquito de lío con lo de los marcados y demás, he utilizado una infografía que prepararon los compañeros de ABEP con 9+, que para mí es muy visual, es muy ilustrativa y que de alguna forma pues aclara todo esto que hemos estado comentando de los diferentes marcados, ¿vale? Se podrían utilizar muchos más. Evidentemente, al final, quien va a marcar qué será lo correcto, qué se podrá utilizar, será la legislación cuando esté aprobada, pero como posibles herramientas estarían las que aparecen aquí en la transparencia. Lo comento muy rápidamente. Lo que ha comentado Miguel Ángel, a las plantas de reciclado, pues el certificado UCERPLAST o en su equivalencia la UNEN 15343, que por lo visto es lo que van a exigir según el anteproyecto de ley de residuos, ¿vale? Y a los transformadores, diferentes tipos de marcados ambientales de producto que de alguna forma garantizan o dan información con respecto al contenido de material reciclado en el producto. Reciclas, el ángel azul que he comentado antes como tipo 1 y luego la autodeclaración esta de la cinta de Moebius con el porcentaje de material reciclado. Repito, será la legislación la que diga y dará validez a qué certificados, qué marcados son los que podremos utilizar, ¿vale? Y por último, y ligado también a lo último que estaba comentando Miguel Ángel, también se habla de material de productos reciclables, ¿vale? Entonces, tenemos por una parte el marcado reciclas, tendremos otra norma de referencia a este respecto, la UNEN 13.430, y luego también tenemos otra autodeclaración, que es también la cinta de Moebius, sin ningún tipo de información más, y que al final es el símbolo internacional del reciclaje, ¿vale? Aquí, bueno, a la documentación dejaremos más información a este respecto, ¿vale? Y con respecto al resto de legislaciones que se han ido comentando, y por no alargarme mucho más, pues al final comentaros que el mensaje es: se sigue trabajando en ellas, se sigue peleando para que quede más claro de cara al sector, a su aplicación, y que aunque no se prevé muchos o cambios sustanciales con respecto a lo que ya se conoce, en caso de haberlos, pues cuando se publiquen los textos definitivos y demás, pues evidentemente se harán las labores de difusión y divulgación correspondientes para aclarar exactamente qué aplica y cómo darle cumplimiento, ¿vale? Y con esto, bueno, tendréis los mails de todos los ponentes para tema de consultas y tema de presentaciones. Y estamos ya bastante fuera de tiempo. No sé si podemos recoger alguna pregunta de alguien presencial. Cogemos alguna, si hay. ¿Vale? Y si no, os dejaremos, como dejamos abierto el tema de los mails. Vale. Vale, lanzo a la mesa la cuestión. ¿Sabéis si el material que proviene de mermas, hablando de transformadores que se reutiliza, sería material reciclado preconsumo? Ya, bueno, eso es lo que he comentado antes, que la diferencia entre este material, que es el subproducto, y el material preindustrial o preconsumo, o sea, postindustrial o preconsumo, está ahí, en que si puedes utilizar el material directamente con una operación básica como es un molido, en el mismo proceso productivo, no se considera material reciclado, sino que se considera subproducto. Si ya el material necesita una serie de operaciones no tan simples, es cuando se considera material reciclado, o sea, residuo. Y eso, ahí está la línea un poquito justa entre uno y otro, pero básicamente por esa causa, por ese motivo, se puede diferenciar entre uno u otro. Y otra pregunta, bueno, es lo mismo, preguntan lo mismo y ya está. Vamos. Es una duda que se genera habitualmente en las empresas, que no tienen claro si este tipo de material, lo que son mermas y eso, pues, bebederos y piezas así, se puede considerar como un residuo. Entonces, eso es su producto. No sé si tenéis algo más o... Vale, pues si queréis añadir algo más. No, yo creo que las horas que son ya.
Vale, pues la gente que está conectada en remoto, permitidme que no demos respuesta a ninguna de las preguntas. Sí que las vamos a recoger, las distribuiremos y luego ya contestaremos individualmente. Y por último, pues nada, me gustaría agradeceros a todos pues la asistencia, a los presenciales y a los virtuales. Y en concreto me gustaría agradecer a los ponentes pues por habernos contado tanto con tan poco tiempo y sobre todo pues emplazarles pues para futuros eventos, que me temo que van a haber bastantes, y sobre todo pues para aclarar pues todas aquellas dudas que nos vayan surgiendo, ¿vale? Con esto, bueno, me queda despedir a Joan. No sé si ha tenido que irse. Vale, perfecto. Pues nada, simplemente cerramos ya la jornada de hoy y pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.